Tal como dice el título, vamos a partir hablando de las normativas, de lo que está pasando hoy como gobierno. Nosotros hemos recibido, tanto del sector público o tanto de la empresa o de la ciudadanía en general, el efecto que está pasando en el aumento de los ciberdelitos o el aumento del cibercrimen, y eso nos lleva a generar como gobierno unas respuestas nuevas de cómo vamos a enfrentar dentro de los 4 años que hemos estado, o sea, dentro de los 4 años que vamos a estar como gobierno, este tema de la ciberseguridad. Y en primera instancia, mencionarles qué es lo que hoy nos rige como instrumento legal para nosotros poder actuar en los diferentes ámbitos de la ciberseguridad. Lo único que tenemos hoy, generado como una norma base general, es la Política Nacional de Ciberseguridad. Esa política fue generada en el gobierno anterior. Nosotros tuvimos el análisis de esta política que, pese a ser de un gobierno distinto al nuestro, la mantuvimos y la hemos defendido porque es una política bastante buena, de muy buen reconocimiento internacional, y esta tiene como objetivo simplemente resguardar el ciberespacio nacional y dejarlo de una manera libre, de una manera abierta, de una manera segura que nos permita crecer en nuestras empresas o en nuestro desarrollo y sobre todo resiliente, o sea que tenga la capacidad de tener una redundancia o una pronta recuperación en caso de alguna falla o caída. Y esta política tenía 5 ejes que son fundamentales a nivel general para llegar a un nivel de ciberseguridad bastante óptimo. Por un lado, mejora en infraestructura. Por otro lado, mejora en temas legales de ciberseguridad. Por otro lado, temas de concientización o temas de educación que nos permitiera a nosotros mejorar los estándares de ciberseguridad a nivel global o a nivel institucional. Harto trabajo internacional que se refiere con cooperación, convenios o ayuda internacional, y sobre todo desarrollar una industria de ciberseguridad que a inicio del 2018 o a finales del 2017 en la práctica era muy escasa o inexistente en algunos servicios de ciberseguridad. Y para ello fuimos generando una serie de parámetros o cambios en cada uno de estos objetivos. Por un lado, en infraestructura fuimos a crear normas, fuimos a generar matrices de trabajo, infraestructura, leyes que nos permitiera mejorar la infraestructura del país, o cómo el país respondía frente a un incidente, o cómo el sector privado podía responder frente a algún incidente de ciberseguridad. En cuanto a temas legales, nosotros nos comprometimos a avanzar en la ley de datos personales, en general la ley de delitos informáticos, en generar la ley marco de ciberseguridad y la ley de infraestructura crítica de ciberseguridad. En temas de concientización, que es clave, no por ciberseguridad se refiere solamente a tecnología, sino también un factor clave y que se ha evangelizado en los distintos sectores, es el tema de generar una concientización o generar una educación en ciberseguridad en los diferentes actores de la sociedad, llámense adulto mayor, llámense niños también, educación, o bien también lo que se puede considerar sector público o sector privado en el ámbito del trabajo, como teletrabajo, por ejemplo. Y en todo lo que es internacional había que ir a buscar mejora, había que ir a buscar cómo se hacía el trabajo en otros países, mejorar, buscar las buenas prácticas y traer y replicarlas en Chile. Y eso fue y es parte de los principales objetivos de la política también. Y en cuanto al desarrollo industrial, había que promover la industria, había que aumentar el capital humano, había que generar estudios o incentivos para que aumentara el capital humano y desarrollo industrial en temas de ciberseguridad. Y el ecosistema de ciberseguridad a nivel global que está ejecutando este gobierno está relacionado con estos 10 puntos. Por un lado son proyectos de ley, otros son leyes que ya son ley, y por otro lado políticas, normativas y decretos. El tema de datos personales es fundamental y esto es una de las primeras prioridades que tiene este gobierno. No tener una ley moderna de datos personales afecta por un lado al ciudadano en común, pero también le afecta a ustedes, que son la contraparte de algunas empresas técnicas, que son clientes quizás de Nova Red, que van a necesitar apoyo y mejora en estos temas. El proyecto de datos personales es un proyecto que está como Estado, está en deuda, porque es una ley que tenemos hoy vigente del año 99, o sea, una ley bastante antigua. Desde el 99 a la fecha se han hecho casi 84 intentos de reforma y en la práctica ninguna ha llevado a tener la ley nueva o definitiva.
salvo la ley, la 21096, que consagró el derecho constitucional del dato. ¿Eso qué significa? Que hoy el dato personal de ustedes pondera lo mismo legalmente que otro derecho como el derecho de propiedad, por ejemplo. Entonces, constitucionalmente tiene un reconocimiento y eso nos permite defender los datos personales de ustedes como clientes o ustedes como empresa. Y hoy hay un proyecto de ley, existe el proyecto de ley, está en primer trámite constitucional, eso significa que está en el Senado, y ese trámite debiera, ojalá, y esperamos que en el Congreso avance mucho más rápido porque está desde el año 2017 tramitándose en el Congreso. Pero es clave mejorar estos estándares. ¿En qué está basado este proyecto? En el estándar europeo, que es el GDPR, que es una normativa europea de protección de datos personales, que es bastante robusta, que es la que universalmente se está replicando en todos los países. Y la diferencia que tiene con nosotros esa ley es que el ente regulador, en vez de ser una agencia independiente, nosotros reutilizamos el Consejo para la Transparencia, que es un organismo que ya existe en este país y va a tomar ese rol de ente regulador de los datos personales. Y tiene 5 derechos que son muy importantes y especialmente, ojo con aquellos que están desde el otro lado, que son empresas que tienen uso y utilización de los datos personales, porque esta ley protege 5 derechos, que son el acceso, o sea, yo como ciudadano tener acceso a qué data o qué información las empresas manejan de mí, la rectificación, que eso significa cambiar o modificar ciertos datos que las empresas mantienen de mí, cancelar y la oposición, o sea que yo puedo eliminar ciertos datos o rechazar que esos datos estén públicos o que los mantengan. Y el último, la portabilidad, que yo como dueño de los datos puedo sacarlos de la empresa que los tiene y llevarlos a cualquier otra empresa. Y esto es crucial porque cuando esta ley se implementa y estos derechos no se cumplen, pasa lo que pasó en Europa, lo que ha pasado con Facebook, por ejemplo, donde ha llegado a unas tasas de multa bastante elevadas, así que cuando esto sea ley hay que tener bastante cuidado con esos temas sancionatorios. Y las multas, copiando un poco el modelo europeo, las clasificamos en 3, multas que son leves, graves y gravísimas, obviamente proporcionales a los aumentos del valor de las multas. Un segundo tema que creamos fue la ley de transformación digital. Esto ya es ley, esto es ley de la República. Y esta ley tenía, por sobre todo, modernizar y acelerar la transformación del Estado. O sea, un Estado que sea de papel, que era lento, burocrático, con esta ley condicionaba a todas las instituciones públicas a que sea mucho más rápida, que genere más ahorros, que sea más transparente para el Estado y para el ciudadano la tramitación de documentos en este país. Y esto tenía 3 pilares. Identidad digital, o sea que no solamente nosotros tengamos la capacidad de tener una identidad física, sino de alguna forma los trámites sean validados digitalmente, que yo no tenga que ir presencialmente a hacer un trámite o ir a una notaría. 0 papel, o sea que no se exijan papel en un trámite público, y 0 fila, que yo pueda hacer la totalidad de los trámites del Estado digitalmente. En cuanto a la bajada de esta ley, tiene por un lado lo que es el soporte digital, o sea que todos los sistemas del Estado sean digitales, que sean en línea, y por otro lado que son la clasificación de los documentos electrónicos. Esto quiere decir que por un lado todo pasa a ser documento electrónico y lo que era papel pasa también de una manera digital a ser documento electrónico. Entonces convergen los dos mundos para que de aquí a 3, 4 años la totalidad de los trámites del Estado ya no sea papel. Ejemplos de esto, que ya lo hemos probado de una manera muy exitosa a quienes les toca hacer trámite, es en algunas instituciones públicas, es lo que hoy pasa con INAPI, es lo que hoy pasa con el CMF y es lo que hoy pasa con la Contraloría General de la República. Ahí hay 3 ejemplos donde esta ley se ha implementado y ha funcionado bastante bien. El tercer tema es el proyecto de ley de delito informático, que también es clave. Así como la ley de datos personales protege el dato, la ley de delito informático protege los sistemas, por así decirlo, una analogía bien simple. Y en este proyecto lo generamos el 2018, sigue en el Congreso, pero es un proyecto que está bastante avanzado y es muy probable que a finales de este año este proyecto ya también sea ley de la República. En líneas generales tiene definiciones de tipos penales, tiene nuevos tipos penales, incorpora procesos especiales de Código Procesal Penal y agrega también aspectos sustantivos, como uno, por ejemplo, que da responsabilidad penal a las personas jurídicas. O sea, las empresas, como ustedes, por ejemplo, también tienen una responsabilidad penal y eso es una variable muy innovadora y muy nueva que tiene este proyecto en Chile y en el resto de los otros países donde esta figura no aplica.
¿Por qué era importante las definiciones? Y algo súper simple. Cuando vamos a un juicio por un delito informático o vamos a presentar pruebas a la fiscalía por un delito informático, por ejemplo, la filtración de una foto personal o una foto íntima, o el hackeo a mi cuenta bancaria, o el robo de información de una empresa, al no existir conceptos básicos en las leyes como datos, o qué es lo que es un dato, o qué es lo que es un sistema informático, la interpretación del juez o de los fiscales era muy dispersa, entonces los fallos eran muy difíciles de determinarlo o de llegar a juicio o finalmente de tener un culpable en una jerga muy simple. Entonces hubo una definición en primera instancia de qué son estos conceptos para ayudar al Poder Judicial y al tema de la Fiscalía en normar y que todos los delitos los clasificaran igual. Adecuamos los tipos penales, o sea, lo que ya existía se modernizó, acceso ilícito, como el hacking, por ejemplo, interceptación ilícita, ataque a la integridad de los datos y ataque a la integridad de los sistemas, se modificaron y se adaptaron de acuerdo a los tiempos, considerando que la ley que existía era bastante antigua. Y se agregaron nuevas figuras penales, o sea, se agregaron nuevos delitos, como la falsificación informática, como el fraude informático y como el abuso de dispositivos. Se agregaron atenuantes especiales, como por ejemplo aquella persona que coopera, y agravantes especiales, por ejemplo, cuando el que hace un delito informático es el encargado informático de una empresa, o el que hace un delito informático contra una persona menor de edad o mayor de edad, tiene un agravante especial, o sea, las penas aumentan. Y la última, que es muy importante, que es que si yo hago ese delito sobre una infraestructura crítica o una empresa de gran importancia, también mis penas aumentan. O sea, no es lo mismo hackear una pizzería que hackear una central eléctrica o un hospital, por ejemplo. El cuarto punto fue el proyecto que es un borrador de un proyecto marco. Este lo teníamos comprometido para este año y cada vez que hay un hacke famoso, así como en el Banco Estado, Cencosud, se acuerdan de nosotros que tenemos en deuda este proyecto, así que lo reconocemos, todavía lo tenemos en deuda y esperamos al final de este año ya poder emitir el proyecto y despacharlo al Congreso. Este proyecto lo que crea es institución, alguien que quede oficialmente a cargo de la ciberseguridad, que no quede en una institución política como es el Ministerio del Interior, sino que quede en una institución técnica como lo es la ONEMI, como lo es el CERNIA-GEOMIN, como es SENDA en el control de droga, organismos técnicos y no políticos. Y regula las infraestructuras críticas, o sea, regula los hospitales, las empresas de telecomunicaciones, regula las empresas de agua, las empresas de electricidad, exigiéndole estándares que nos permitan a nosotros como ciudadanos estar más seguros de que estos servicios van a tener una mayor continuidad. En esto lo que se crea, como te decía, es una institución de ciberseguridad, se oficializa el CECIR nacional, se crean CECIR sectoriales y se crean consejos o consultorías de expertos que permitan ayudar de mejor forma a esta institución. El Consejo Resolutivo, que es quien genera y a través de procedimientos que están dentro del proyecto, procedimientos técnicos de cómo clasificar un sector como infraestructura crítica y otro no como infraestructura crítica. Pero sobre todo la clave que tiene este proyecto es la exigencia que le exige a la empresa de informar los incidentes de ciberseguridad. No es lo mismo la gestión de un incidente de ciberseguridad como el que pasó en el Banco de Chile el 2018, como lo es el que ocurrió el 2020 en el Banco Estado. La diferencia es clave en cómo se informan, cómo se coopera y cómo se transmite la información de lo que me está pasando a mí para que al resto de la industria o al resto de las empresas no le pase lo mismo. Y sobre todo, como todo proyecto en lo cual exige estándares, tiene también un nivel de infracciones y sanciones. Bajo esta línea, lo que se sanciona no es que te ocurran incidentes de ciberseguridad, no te van a pasar multa porque te hackean, lo que te van a pasar multa o sanciones es por que tú no informaste o no cooperaste o simplemente no le avisaste al ente regulador de lo que te estaba pasando. Y esas sanciones son muy similares, leves, graves y gravísimas al proyecto de ley de datos personales. Número 5 tiene relación con los decretos sectoriales. Esto también es una iniciativa del gobierno. Lo que está haciendo es, a través de decretos, sin pasar por el Congreso, de una manera mucho más rápida, son decretos técnicos que pasan después por la autorización de la Contraloría. El Estado también exige y se moderniza a través de ciberseguridad. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente el Estado
tiene gran parte de los datos de todos los chilenos o de los sistemas que utilizan todos los chilenos, entonces también tiene que no solamente exigirle al sector privado, sino que también ellos mismos ser consecuentes y subir el estándar en las instituciones públicas. Y para eso se están modificando estos decretos que ya existían, pero se le están actualizando y dando una exigencia mucho más alta en cuanto a su nivel de tecnicismo. Y en esto un ejemplo claro es el decreto 1, que tiene que ver con los sitios web. Todos los sitios web van a tener una serie de características una vez que este decreto esté ya oficializado, de que nos va a permitir tener sitios más seguros. Cuando hablamos de sitios, por ejemplo, refiéranse al sitio del impuesto interno o sitio de registro civil donde sacan ustedes su certificado o el sitio de tesorería donde van a pagar los datos de su empresa. Aquí estos son mejoras concretas a esta plataforma donde se van a seguir solo sitios, todos los sitios del Estado van a tener que tener certificados web, todos los sitios van a tener que ser GOV para jugar y trabajar con los DNS para dar más seguridad, CMS oculto y una serie de parámetros técnicos que van a dar más robustez a la infraestructura web del Estado. Lo mismo con el decreto 93 que tiene con el correo electrónico, evitar los phishing a nombre del Estado, evitar los delitos informáticos a través de correos electrónicos del Estado y también una serie de exigencias técnicas que las instituciones públicas van a tener que ir a comprar. Así que es un buen dato, le paso el dato a Nova Red también porque se abre un mercado bastante bueno para ello. Normas técnicas se refiere principalmente a cómo regulamos hoy las infraestructuras críticas que son privados, cómo regulo hoy el sector eléctrico, cómo regulo hoy las empresas de telecomunicaciones si aún no tengo ley. Buscamos una forma y la encontramos, que fue decir, bueno, si no tengo la ley o dependo de los tiempos que son del Senado, que no son propios del gobierno, regulamos a través de la superintendencia. La superintendencia es una institución pequeña, pública, pero que norma en general a ciertos sectores críticos. Y estamos trabajando con ellos, con cada una de las superintendencias y generando estas normativas que nos permiten regular de una manera bien eficiente y bien rápida, sin necesariamente tener una ley de infraestructura crítica. Y en esto ya hemos hecho el trabajo con Subsecretaría de Telecomunicaciones, por ejemplo, está la Comisión para el Mercado Financiero que regula el sector bancario, la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Salud que regula ISAPRE, la FONASA, la Superintendencia de Casino. Entonces hay una serie de superintendencias que regulan prácticamente casi todo el sector crítico que para nosotros es fundamental que nunca sea hackeado o que nunca tengan delito o nunca haya exposición de mis datos que yo tengo ahí. Y para eso ese trabajo se está haciendo y generando normas con cada uno de ellos para tenerlas prontamente habilitadas. Un caso de éxito fue lo que se hizo con Subtel. En agosto de este año publicamos la norma, ya es oficial, está emitida en el diario oficial y se generó una normativa técnica con mucho tecnicismo que nos asegura que las empresas de telecomunicaciones van a reportar los incidentes de ciberseguridad y van a tener que subir sus estándares de ciberseguridad para cumplir con esta normativa. Entonces, de una manera simple, práctica, hemos regularizado y hemos normado sectores que son sumamente delicados que siempre requerían de un instrumento legal. ¿Por qué esta normativa? Porque las infraestructuras críticas que están bajo la superintendencia son fundamentales. Hoy nosotros no podemos vivir sin electricidad, hoy no podemos vivir sin empresas de telecomunicaciones que nos interconecten nuestro teléfono, nuestro internet de la casa. Necesitamos que ellos operen 100% o la mayor totalidad del tiempo. Entonces para eso hay que subir el estándar, hay que resguardar este sector y hay que proteger a ellos para el servicio que nos prestan a nosotros. En cuanto al contenido de estas normas, también volvemos al mismo concepto, hay definiciones, hay obligaciones de las empresas de ciberseguridad, se crean unidades propias de ciberseguridad en la empresa que trabajen con el gobierno, se generan reportes, se clasifican, se gestiona el riesgo, evaluaciones y se le exige cierta tecnología o estándares que nos permitan tener esos sectores mejor regulados. Un séptimo proyecto es el proyecto de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. El gobierno tiene comprometido tener generada esta política a fin de su periodo y esta política tiene un solo fin, que es normar los próximos 4 o 5 años cómo va a ser el desarrollo del tema de inteligencia artificial en Chile. ¿Y por qué se vincula con ciberseguridad? Porque maneja 3 ejes de desarrollo que son clave: factores habilitantes, desarrollo de inteligencia artificial y ética sobre los datos que se manejan en inteligencia artificial. Ocupar esta tecnología es tener un exceso de datos y manipular un exceso de datos. Y eso es lo que se regula con esto, es cómo nos vamos a controlar y cómo no se nos va a ir de las manos, literalmente, el exceso y el uso de estos datos.
El octavo proyecto tiene que ver con el proyecto de inteligencia. Esto es un proyecto que se refiere a la inteligencia normal, así tipo espía, pero es también vinculado con ciberseguridad porque la ciberinteligencia nace de instituciones como esta. Este proyecto de inteligencia se generó en el 2018 y lo que busca es modernizar la Agencia Nacional de Inteligencia, que es la ANI, que es como nuestra CNI, FBI, Scotland Yard y todas esas siglas que uno ve en las películas. Nosotros tenemos la nuestra, que es la ANI, y la idea es modernizar esta institución, es darle una modernidad que tiene más allá del papel, sino que también vea estos conceptos de ciberinteligencia y robustecer el poder que ellos tienen para que la ciberinteligencia no se quede atrás como se nos está quedando hoy. Un noveno proyecto tiene que ver con el proyecto de infraestructura crítica, que se refiere no a la infraestructura de la información, sino que se refiere a la infraestructura física de una empresa. Cuando hablamos, por ejemplo, de una compañía de telecomunicaciones, no se refiere a que no me hackeen la compañía de telecomunicaciones, se refiere a que no me quemen o que no me corten el cable o que no me roben el cobre de una antena de telecomunicaciones y eso me deja comunas enteras sin señal de celular y eso genera una interconexión y una pérdida de conexión a los sistemas digitales, por ejemplo. Y este proyecto es un proyecto que nació post-estallido social. Bajo ese concepto cuesta un poco tramitarlo porque tiene una mirada muy política, genera un poco de conflicto este proyecto, pero al menos es necesario que se discuta porque las empresas o las instituciones críticas no solamente se protegen y se resguardan digitalmente, sino que también evidentemente hay una protección física. Hay que resguardar que no las quemen, que no las destruyan o que no les roben utensilios que son claves para la continuidad de su operación y que para nosotros son servicios que son fundamentales. Y finalmente, el último punto que nosotros como gobierno hemos tocado se refiere a esta ley, que es la ley 21.113, significa que ya es ley, es oficial, que generó el mes de la ciberseguridad. Esta fue una iniciativa propia del senador Piuk, la teníamos considerada para el año 2020, se nos adelantó él por iniciativa, lo hizo muy bien y generó este proyecto el 2018 que celebra este mes de la ciberseguridad en la cual faculta a empresas y al Estado también a que podamos de una manera ordenada en el mes de octubre celebrar y generar planes de concientización y ejercicio en ciberseguridad para mejorar el nivel de ciberseguridad a nivel nacional. Eso es todo. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias a Novarred por el espacio.